Con sus lenguas se reconocieron. Poldi dejó de diferenciar la piel de Anne a la de su amigo. Toda caricia era un regocijo de felicidad, cual felinos revolcándose en la sabana. Esa noche sellaron una complicidad. Eran jóvenes y su época les había enseñado que el mañana podía desvanecerse, descubriendo que la sobrevivencia no es solo un castigo. Al amanecer, los rayos del sol atravesaban los ventanales de la habitación. Los tres disfrutando de un desayuno. Fernando untaba mermelada de argán en su pan de pita, mientras Poldi descubría el sabor de los dátiles. El té de rosas era la fragancia de lo vivido. Anne terminó de empacar su maleta. Desde el aire podríamos divisar a dos hombres de blanco y una mujer de ocre bailando entre las callejuelas. Iban camino hacia un desenlace con la seguridad de que no escribían el final de una historia, sino las frases de su inicio. El bus anunciaba la partida a Casablanca. Anne ya estaba en la pisadera. Se entrecruzaron palabras que negaban un término. Fernando fue el primero en hablar. Bueno, Anne, que Bilbao está al otro lado de los Pirineos. Si atravesé estos montes, capaz que cuando vuelvas a Toulouse me encuentres en el salón de tu casa. Amiga, que el cariño no basta para desearte un buen viaje. Poldi se acercó, la besó en la frente y agregó: tú vas hacia el norte, nosotros al sur. Será en Shanghái donde volveremos a saborear un té de rosas, querida Anne. Vamos, que me harán llorar todo el viaje, pero será de alegría. Adiós. Desde la ventanilla su mano agitaba su despedida cuando la polvadera del camino se desvaneció. Ella vio alejarse a sus amantes de la Alemania nazi y de la España franquista. Debían ser sus enemigos. Nunca olvidaría las columnas de españoles descendiendo de los Pirineos, con sus rostros borrados por el dolor. Detestaba a sus compatriotas que rindieron su tierra a un Reich que siembra de horror sus campos y ciudades. Construyó así una coraza para seguir luchando. Sabía que sus amigos no representaban a sus regímenes, si no los habría acuchillado. Al contrario, le recordaron el mundo perdido, devolviéndola a ese tiempo cuando disfrutaba pedalear con su bicicleta violeta entre los bosques de Occitania. Por retraerla a esa humanidad, los amó. Somos una especie dañada. ¡Qué ganas de poseer una vara mágica para sanarnos! Fernando se quedó asombrado con sus palabras. Era una aguda mirada que acusaba la dimensión que los contenía. Admiró su convicción. Provenía de una desazón del alma, pero él, que presenció cómo las mujeres empuñaron los fusiles, entregando sus vidas para que el aura del mañana destronara la oprimente realidad, él no podía aceptar que todo fue en vano. Entonces clavó el punzón sobre la madera, se levantó y, reteniendo la angustia que crispaba su corazón, exhaló todo el aire del mar y con una voz suave le respondió: vamos, lo que dices nadie lo podría negar. En esta época a la cual llegamos, donde lo más oscuro de nuestro ser nos invade, ¿quién podría refutarte el horror que nos envuelve? Por eso estamos acá a bordo, para evadirlo. Arrancamos para salvarnos. Pero si escarbamos debajo de esa mugre que nos cubre, vas a encontrar el cariño que nos entregamos. Vas a vernos sembrando, haciendo música, cantando, abrazándonos. A esa humanidad no puedes abandonarla. Bienvenido al mundo de la narrativa, aparte de tus múltiples otras actividades. Y aquí a mi lado tenemos a Héctor Freire. Entonces, sin más, gracias. Dejo con ustedes a Flavia. Ópera para un naufragio, de nuestro Premio Nacional de Artes de la Representación, que eso ya cuando alguien va a leer un libro y dice es de un premio de arte, igual es terrible, porque dice algo me tiene que decir, si siempre me lo ha dicho, ¿no? Entonces ahora en este rubro era como, lo que voy a leer es bueno.
Claro, porque y en esta ópera Ramón aborda una travesía marítima con un trasfondo profundamente humano y político. La obra sigue a Leopoldo, un joven alemán de Hamburgo que se embarca en el buque escuela Prior durante la Segunda Guerra Mundial, buscando escapar de un entorno marcado por el miedo, la guerra y las restricciones ideológicas del Tercer Reich. A través de sus experiencias y reflexiones se exploran temas de identidad, resistencia emocional y el deseo de libertad en un mundo al borde del colapso. Quienes abran las hojas de este libro sentirán cómo los invade la mirada de sus personajes para remecerlos con sus vidas y emociones. Sentirán cómo Leopoldo, Poldi, el introspectivo protagonista central, guiará a la narrativa. Es un personaje que oscila entre la resistencia y la sumisión, reflejando las contradicciones de una juventud atrapada en un sistema opresivo. Como Hermín representa al idealista nacionalista que, pese a su cercanía con Poldi, simboliza las contradicciones del régimen nazi. Su reacción con Poldi está cargada de lealtad y confrontación. Como Enriqueta, un artista que lucha por su libertad en una Alemania sofocante, establece su conexión con Poldi como un refugio emocional y su obra como una denuncia contra la injusticia. Como Frederick, marinero y músico, es el vínculo de Poldi con el arte y la humanidad en medio de la fuerza del océano. Abrir este libro es descubrir cómo el destino juega su juego favorito, trazando encrucijadas de ansiedades, discriminaciones y abusos que confrontan nuestras propias miradas. Las historias aquí relatadas nos enrostran cuánto nos queda por hacer frente al desmelenado odio, la represión hacia las disidencias y existencias humanas. En esta ópera encontramos diálogos fluidos y punzantes que trascienden lo personal para convertirse en alegorías de traiciones afectivas y políticas. Aquí no encontramos discursos políticos ni ideológicos, sino una tentativa de acercamiento al ser humano en su dimensión más íntima y fantástica. Creo que este libro no busca marcar un rumbo ni romper tradiciones, sino ofrecer un espacio amplio y libertario. En ese espacio, la poesía se convierte en escape y en puente. Sabemos que este libro encontrará lectoras y lectores atentos. Va con nosotros la búsqueda de la libertad. Leopoldo se embarca no solo para huir de la guerra, sino también para encontrar un espacio donde pueda reconciliar su identidad con sus sueños. Va con nosotros la fragilidad de las relaciones humanas, las conexiones de Leopoldo con Hermín, Frederick y Enriqueta, que reflejan cómo la guerra exacerba tensiones emocionales y sociales. Va el choque entre tradición y modernidad. El Prior, un velero antiguo, representa un anacronismo frente a la maquinaria bélica moderna, evocando una resistencia romántica al progreso destructivo. Va el poder del arte y la imaginación, a través de personajes como Enriqueta y Frederick. La obra explora cómo el arte puede servir como refugio y medio de resistencia frente a la opresión. La novela, Ópera para un naufragio, es una travesía literaria que combina una atmósfera de opresión histórica con un lirismo profundo. Inicia en Hamburgo. Poldi busca escapar del alistamiento forzoso en el ejército nazi. A través de su padre consigue un puesto en el Prior, un buque de escuela mercante. Su relación con Enriqueta, un artista rebelde, y su amistad con Hermín, un joven nacionalista, establecen el conflicto central entre conformarse o resistir. Encontraremos momentos de peligro y reflexión, donde la narrativa intercala recuerdos de Hamburgo, donde la guerra destroza todo lo que Poldi valora, con escenas del presente en el barco, donde el joven enfrenta torpedos, tormenta y las tensiones de sus compañeros. Va con nosotros un destino incierto, la travesía marcada por episodios de supervivencia y violencia implícita, culmina en Sudamérica, donde el paisaje salvaje refleja el estado interno de los personajes. Pero, ¿qué representa esta novela en el Chile de hoy? Porque transcurre en 1940, ¿cierto? Ópera para un naufragio
resuena profundamente en Chile contemporáneo, aunque está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Los temas que aborda, opresión, resistencia, identidad y libertad, son universales y atemporales. En una puede interpretarse como un recordatorio de la importancia de mantener la humanidad frente a la adversidad, de encontrar libertad en las condiciones más restrictivas y de valorar el arte y las relaciones humanas como refugios esenciales. Solo nos resta leerla. Muchas gracias. ¿Cuál es el planeta más bello donde no existe el miedo? El índice de su amiga trazó un círculo en el aire, deteniéndose en alguna latitud de su mapa aéreo. Está ahí, Poldi. Sus prados desbordan de flores que cambian de colores durante el día. Sus senderos son ondulantes, atraviesan lagunas, riachuelos que conducen a una villa amurallada por arbustos, no para proteger a sus habitantes, sino para no interrumpir la vida de quienes los rodean. La gobierna una anciana, Mahai. Ella sana las heridas, las visibles, y aquellas que están ocultas. Cuando llegas a su reino de aires, te envuelven, el rocío te baña, dejando tu espíritu libre, para que el fuego de tu existir se expanda. Al lanzamiento de la primera novela de Ramón Grifero, un viajante, lo conocí en viajes y sé de su pasión por los viajes, así que agradecerle a la editorial, agradecer a Ramón por esta invitación. Para mí es un honor, como dijo Flavia, por la admiración, por tu trabajo de años. Y antes de leer mi presentación, los quería invitar a todas y a todos a que la lean, a que se sumerjan en esta novela maravillosa que nos regala Ramón. Yo lo titulé Constelaciones, la materia oscura de la historia. Navegan, surcan el horizonte. Las velas atraviesan las tormentas, los vientos y los rayos del sol. Entre pontones, mástiles, velas, cornamusas y cofas, los miedos y las esperanzas, el umbral del océano. En la mitología griega, Butes, uno de los argonautas, se arroja desde la embarcación a las negras olas del mar. Nada a través de las olas que hierven, se lanza a las encolerizadas mareas de Poseidón, arde por escuchar el canto de los pájaros con cabeza de mujer que los antiguos llamaban sirenas. Butes es el saltador, el que atraído por el canto de las sirenas se ahoga en la espuma de Afrodita como si escuchara una ópera para sumergirse en lo profundo de la existencia y la muerte, el crepúsculo del mar. ¿Qué es lo que lo conduce a arrojarse al mar, a un viaje incierto, cuando de antemano no había nada que fuera posible señalar como horizonte? ¿Qué lo resiste a la sobrevivencia si de antemano sabe que va a morir? Resistir no es solo soportar, replegarse. Resistir es también dar un salto al vacío. En Ópera para un naufragio, los cantos, las melodías, las voces de la ópera que sumergen a sus navegantes en un viaje incierto resuenan en una catedral en Bilbao, en las interpretaciones de Rosita Serrano, en las melodías de Cara al Sol, Lili Marlene, Semillas de Amapolas, Ay Carmela, Bach, Liszt, el cancionero gitano de García Lorca, en el romper de las olas mezcladas con las sirenas y los bombardeos, en las cuerdas de un laúd en Marruecos, en los acordes de un bandoneón y los tangos de Buenos Aires, en los boleros y las iglesias de Valparaíso. Ahí es donde emerge la homosexualidad y la ruptura de los límites del deseo en un mundo de hombres, soldados que frente a la inmensidad del mar se vuelven vulnerables, sensibles a sus cuerpos de jóvenes en medio de la guerra. Aventuras con prostitutas y travestis donde estos hombres deben ocultar la muerte de uno de los suyos, no en combate, sino a la salida de bares y prostíbulos en medio del terror, la traición y el oprobio. Es la vida de la guerra y alta mar, metáfora de todas las vidas que navegan sobre aguas turbulentas despojadas de un porvenir, donde el horizonte es más bien una utopía, la esperanza de algo siempre al borde de naufragar.
Lo que realmente sucede a sus protagonistas no es el miedo a olvidar el pasado, sino a olvidar el futuro. La historia que acontece en su presente y que tendrán que contar en el porvenir. La desmesura de sus existencias se debe a lo que acontece en la historia, es de un exceso de humanidad, la máxima expresión de la racionalidad humana y moderna. De este modo, la historia se configura como el designio de un acontecimiento de tal magnitud que sus personajes navegan en un infinito y constante estado de excepción, un interminable estado de guerra. Así, la novela está excedida de humanidad, tanto en su dimensión horrorosa como afectiva, pero también histórica. Es la humanidad la que se ha excedido, traspasando sus límites para manifestarse como tal en su contradictoria fragilidad. La historia ha dejado de ser el lugar del sentido, por tanto, sostenerse en su verdad es como aferrarse a las olas en medio del naufragio. Sus personajes se ubican entonces en una encrucijada, ya que el paisaje que se les revela es el de la muerte intrascendente, o sea, el paso o tránsito al interior donde vida y muerte desfiguran en sus límites y significado. Sus navegantes se arrojan al mar para que su historia póstuma tenga una existencia. Por lo tanto, sabemos de ellos, al igual que Odiseo, que su verdadera misión no es la partida, sino el regreso. Sabemos que es a través de los viajes y sus embarcaciones donde se transmite la peste, la enfermedad, el tráfico comercial, pero también los discursos, el saber, las ideologías, las utopías y la historia, el tiempo. Desde esa perspectiva podemos decir que mientras la relación del antes, el ayer inmediato, con el ahora es puramente temporal, la del pasado, el ayer, en cambio, con el presente, es una relación dialéctica, una imagen dialéctica. No se trata que el pasado arroje luz sobre el presente, o que lo presente sobre lo pasado. La imagen más bien es aquella en donde el pasado y el presente se juntan para construir una constelación. Todas esas memorias, recuerdos, relatos, historias no contadas serían entonces la materia oscura de la historia, el exceso de esos ayeres que configuran la materia oscura del presente y el futuro. Es la ilusión de un ayer que se desvanece, un ayer que se escapa de su tiempo, pero que al mismo tiempo lo contiene, lo figura. El ayer, por tanto, se desvanece no por el olvido de la experiencia, sino por el exceso de sus recuerdos. Es el desborde del pasado que en su insistir de trascendencia devela el rastro fantasmagórico de una herida antigua de siglos atrás que cargamos como una cicatriz abierta de la civilización. El efecto fata morgana, el espejismo que distorsiona y multiplica los recuerdos, creando imágenes fantasmales que parecen suspenderse en el aire de la historia del presente, de nuestra historia contemporánea. Claramente, la novela se ubica en la línea de la nueva novela histórica. Su intención no es investigar en las rupturas del lenguaje narrativo, sino que expone con absoluta claridad hechos históricos desde una potencialidad visual y poética que resalta la magnitud y la dimensión de la pérdida. Grifero evoca el pasado, y su pasado autobiográfico, como si éste fuera la materia oscura que sostiene o soporta el presente, como si esa materia oscura fuera el elemento inasible que contiene la sustancia del presente. Es por esto que los autores clásicos, como Grifero, no solo alcanzan a ser comprendidos desde su obra, sino desde cierto lenguaje narrativo o dramaturgia narrativa que da cuenta de una profunda y elocuente política de la ficción y del arte. Por lo tanto, podríamos decir que desde esta perspectiva, el universo que propone Grifero y la realidad que ficciona podrían ser entendidas como parte trascendental de su poética, donde la pintura, la música, el cine, el teatro, el arte, la historia, la crueldad y lo romántico, lo sádico, la fealdad y la belleza configuran el universo total de su novela. Grifero ha construido una poética, una política y una estética indudablemente poderosa. Una escritura rizomática de la fragilidad de la condición humana y de lo incierto, tal como señala su protagonista. El mañana
es un fantasma, porque las utopías, como las estrellas y los paisajes, también mueren. ¿Qué es lo que queda? Nada, Poldi, nada, Poldi, nada, Poldi. Imaginaba un mañana ilusorio. Veía la sonrisa de quien iba a ser su esposa. Con ella se instalaría frente al mar en su casa de Rostock. Cambiaría su condición de oficial por la de un pescador. Llegaría cada amanecer a depositar sobre la mesa la pesca del día. Vislumbraba lo que ya no podía hacer, pero de alguna manera lo hacía existir. Caminaría hacia la horca, con los infantes que iba a engendrar, sus 2 niñas mellizas, su hijo vestido de marinero y su mujer, reunidos alrededor del árbol de Navidad cantando «O Tannenbaum». En el polvoriento patio de la cárcel de Mogador resonaba el griterío de los internos que anunciaban el comienzo de la ejecución. Lo vieron avanzar con sus manos esposadas, escoltado por 2 gendarmes. Habían cortado su cuello, el cuello de su camisa, y rasurado la nuca, dejando una línea blanca donde ajustar la soga. El condenado se detuvo frente a la escalinata que lo conducía al patíbulo. Iba a dar los últimos pasos que lo alejaban de la vida. Los presentes imaginaban cuáles serían sus pensamientos, qué sería el fluir de su sangre, la desesperación de aquella mente. El teniente Erich von Krishma ya había traspasado su tiempo. Su cuello no sintió la horca, ni constató la presencia del fornido verdugo. Solo veía que en el desierto comenzaba un amanecer. ¿Será que estoy en este momento por un pasado plagado de cobardías que no supe reconocer, o desafía a los dioses, o me tienen encadenado como a un Prometeo? Poldi, al no comprender las señales del universo, buscamos en nuestras células, recorremos con ellas el ayer, y como un árbol en medio de un bosque quemado, que se mortifica al creer que él provocó el incendio, deja de florecer. Su savia se congela, se autoinmola. Está tan aislado que olvidó que fue él quien combatió el fuego. Me acompañen en esta tarde tan emotiva, agradeciendo sobre todo, siempre tan agradecido, de Fabia, de Héctor, de Dolores Reina, de Claudio Santelice, de mi amigo Javier Salamanca y de mi compañero de vida Ricardo Balich, que tuve que escuchar durante 2 años. ¿Qué te parece esta frase? Paciencia. Hay varios símbolos. Bueno, obvio, es el mismo nombre de mi primera obra de teatro, porque hay un mismo sentido, que vivimos la ópera en un naufragio, ¿no? Un espíritu de época constante, pero siempre somos náufragos que queremos sobrevivir y remar, más allá que los barcos se hundan. Lo otro simbólico es que el dibujo de la portada es el mismo dibujo de la primera obra que realizó Herbert Jonkers. Y lo tercero es que esto nace de un pedido de mi padre, porque este barco después se transforma, es decir, el régimen de Hitler dona a Chile su barco más importante y el Frente Popular lo acepta enviando grandes alabanzas al Tercer Reich, porque éramos neutrales. Y este barco se transforma en el primer buque escuela, de la Armada chilena, la Lautaro. Y mi padre era cadete y navegó en ese barco, la Lautaro, que era el barco nazi, ¿no?, que tiene toda la historia anterior. Y el barco, bueno, estoy contando un poco, bueno, él se vuelve
Pero además para que lo lean, porque nada que ver cómo lo cuento. Spoiler, pero ya. Pero lo cuento pésimo. Mamá, bueno, él es náufrago de ahí, y donde fallece también un primo hermano de mi madre. Y a raíz, y en el funeral, no está eso en el libro, por eso lo puedo contar. Y en el funeral de su mejor amigo, donde va mi padre, conoce a mi madre, y de ahí nazco yo. Gracias. Entonces, bueno, memoria y a disfrutar de un vino. Muchas gracias por venir. Y gracias a todos ustedes. ¡Ay, qué bonito! Yo a veces voy a Mendoza, está lleno. Ahí. Con la B, por ahí. ¡Qué orgullo! ¿Quién? Sí, muy cual. Hay cantantes y ganos de mí. ¿Ahora hoy día? Sí, po. Ahí. Gracias. Y yo. Monday for